Querido Señor que estás en el cielo, queremos invitarte, Señor, a que podamos estar contigo, acompañados, Señor, y que podamos estar en tu presencia. Y también te pedimos que aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y por la transmisión puedan también entrar en esa presencia. Que tu Espíritu, Señor, pueda guardar en nuestros corazones las valiosísimas enseñanzas que vamos a aprender hoy en la meditación y repaso de tu palabra. Amén. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahí Les continúa, invito hermana. entonces a que leamos el versículo de memoria. ¿Qué Ya. le parece, hermano Ya. Yurman, si lo lee Sí, usted? aquí aparece, no sé si lo vas a leer tú, Yulman, yo lo tengo aquí, Marcos 2, de 27 y 28, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué podemos meditar aquí con esto, Yulman, con respecto a este versículo? Bueno, fíjate que como lo decía la hermana Maggie, controversia es el título de la lección de esta Sí. semana. Y controversia porque había unas diferencias entre la enseñanza que entendían los maestros de la ley de esa época, de la época de Jesús, del pueblo de Israel, y lo que venía a enseñar Jesús. Claro. Eso es interesante, porque cuando uno revisa el Evangelio, estudia el Evangelio, se da cuenta que lo más importante de la palabra de Dios es el mensaje y no la letra, por una parte. Claro. Por otra parte, ellos tenían, si yo pudiera como categorizar con dos etiquetas, el error de los maestros, uno era que nunca supieron que Jesús era el Hijo de Dios y que era el Mesías. Eso es clave. Tremendo. Eso es uno. Y el otro, su reglamentarismo en función de lo que Dios había enseñado. Es decir, la fijación en la letra y no en la esencia. Claro. Cuando Jesús viene a enseñarle esa esencia y esa esencia choca con ellos. Y Exactamente. Además hay algo ahí Sí. que dice que ellos pusieron una reglamentación humana Sí. que no la necesitaban. Sí. Necesitaban solo la norma de Dios, porque era clara, la norma de Dios está específica. Claro. Aquí yo puse que lo importante en esta semana es mostrar la forma como los dirigentes de aquella época, los dirigentes religiosos habían interpretado lo que era la letra, y viene Jesús a reinterpretar que sí, la letra es importante, pero con el espíritu correcto, es decir, que podamos tener de verdad el Espíritu Santo y el sentido, la esencia de esa conexión con Jesús que va más allá de la letra, esa reinterpretación de lo que ellos estaban metidos en sus propias doctrinas religiosas, ¿no? Dándole más importancia a la forma que al fondo, ¿no? Exactamente. Lo que se perseguía con esto. Y Dayana, es interesante lo que tú dices porque esa interpretación es como más bien una revelación completa. Jesús fue la revelación plena de Dios. Él vino a mostrarnos a Dios. Y lo vamos a ver porque está muy buena la lección. Sí. En el día, no me va a pasar para allá, pero en el día lunes lo vamos a ver. Sí. Todavía estoy como en la introducción. ¿Ah? Sí. Pero Jesús no vino a decir cosas nuevas, Él vino a revelar. ¿Por qué? Cuando incluso ese maestro que le pregunta, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y no sé si se dan cuenta que él no le responde cuál es el gran mandamiento, le dice, ¿cuáles son los dos? Aunque la preguntó fue por uno, él le respondió dos. Pero esos dos, es sorprendente que estaban en la ley. ¿Y No, cómo lees? no fueron inventados por él, estaban en la ley, en ¿Cómo el lees? Pentateuco estaban ahí. Y él lo que hizo fue decirle, mira, dentro de todo lo que está de sus leyes, ahí estaban los más importantes, que era amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo, ¿por qué lo añadió? Porque se dependía de ese, y era la finalidad después para nosotros, amar al prójimo como a ti mismo, que no le hagamos daño a los demás y no nos hagamos daño a nosotros mismos. Ahora pregunto, ¿podemos nosotros hoy en día también caer en estas situaciones? De repente de concentrarnos mucho en la forma, en la religiosidad, que en ese encuentro personal con Cristo Jesús, que es vivir y trabajar de verdad con el Espíritu Santo y con el sentido de lo que es trabajar para Dios por amor. Yo creo que el repaso de la lección está por algún motivo en eso. Si solamente fuera para estudiar historia y no tuviera una lección aplicable a nuestros días, no lo habría puesto acá el autor. De hecho, a mí me parece maravilloso y una humildad tremenda de la iglesia adventista que incluso toca el tema del sábado. Claro. Dice, y lo explique claramente cuál es el espíritu de la esencia del sábado, una humildad Amén. tremenda y una sabiduría en cuanto a tocar ese tema. Todavía no ha pasado el día Yo domingo, tengo, usted yo dice, hermanito. solo lo voy a hacer notar para que pasemos al día domingo. Dice,
Dios no instituyó el sábado para que fuera una carga, sino una bendición. Amén. Cuando el sábado se nos transforma en una carga, cuando nos damos cuenta de que llegó el sábado Sí. y sentimos el peso, algo está pasando Claro. y tenemos que revisar. Amén. Eso un Así poco es. para responder a Sí. la pregunta. O sea, tenemos que darnos cuenta, nosotros tenemos que ser sabios. Dios nos invita a mirar más allá y tenemos que ser sabios y tenemos que darnos cuenta cuando el sábado empieza en nosotros a transformarse en una carga. Amén. Exactamente. Amén. Cuando queremos que termine pronto, Mm. cuando queremos que se alargue el viernes y que nos llegue luego la puesta de sol. En esos detalles tenemos que fijarnos, darnos Amén. cuenta Muy para importante eso. ir Amén. controlando este caminar personal. ¿Ya? Este Claro. caminar personal. Vamos No perder el espíritu. en ese sentido. al día domingo. Perfecto. ¿Ya? Vamos a hablar del paralítico. Jesús sana un paralítico. El paralítico. Y yo quiero preguntarles algo, porque la historia del paralítico la conocemos. Yo creo que también nuestra audiencia también la conoce. ¿Ya? Mm. Podemos parafrasear, hermano, la historia del paralítico. supuesto. ¿Ya? ¿Qué le parece si nos parafrasea para ubicarnos? Bueno, resulta que estaba golpada la gente dentro de la casa donde estaba Jesús y no podía. Así que sus amigos lo metieron por el techo. Metieron al paralítico por el techo y Jesús se sorprendió. Pues. Entonces había un episodio ahí donde Jesús iba a hacer un milagro, lo estaban buscando. Había una demostración de fe de parte de ellos que Jesús identifica y también estaban los maestros por ahí diciendo, pero ¿cómo es posible? Porque cuando él le pide, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero caminar, tus pecados te son perdonados. Y bueno, ¿pero por qué perdonó pecados? Porque Jesús sabía los corazones de... Jesús, hay una frase en mi país, Dayana, no sé si tú te acuerdas, ¿Cuál? Jesús tenía a monte a los maestros de la fe leyéndole los corazones. Mira, si hay un atributo que a mí me llama la atención de Jesús a lo largo. Que él sabía las Mira, intenciones cuando ocultas. el episodio, es un paréntesis, cuando el episodio de la mujer adúltera que dice que esté libre de pecado, ya ellos sabían hacía rato que él sabía lo que estaba en los corazones y le temían por eso. Claro. Por eso no se atrevían completamente. Entonces en este episodio igual Jesús sabe y en lugar de sanarlo, tus pecados te son perdonados. Y ahí quedaron. Ahí es interesante también resaltar la parte de que nosotros vemos a Jesús como Salvador, pero también Jesús vino a sanarnos. La sanidad espiritual es clave para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros estamos quizás hundidos en pecados y estamos llevando una vida muy desordenada. Nuestras vidas están en conflicto, incluso enfermedades físicas. Y no nos estamos dando cuenta que en el momento en que nos acercamos a Jesús, Jesús es capaz de no solamente salvarnos del pecado, sino también sanarnos. Aquí en este caso se habla de una sanación física, pero aquí el tema que Jesús ve en el ser humano es la sanación espiritual. El hecho de que el ser humano ya de por sí, sin Cristo, nosotros estamos muertos espiritualmente, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque esto causó controversia entre ellos. Ellos era como diciendo, bueno, pero ¿quién es este que es capaz o se toma la autoridad de decirle al paralítico que sus pecados le son perdonados? Y ahí es donde él le dice que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados o decirte levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo les quiero hacer una consulta personal. ¿Qué cosa, qué acción de esta historia es la que a ustedes más les impacta? La fe de ellos. La fe de los amigos. La fe de los amigos, porque es ese deseo que quizás nosotros, o la fe que nosotros podemos tener en Jesús, de llevar a una persona también a los pies de Cristo, de saber esta persona necesita a Jesús, esta persona está enferma, esta persona necesita a Cristo. Entonces ahí es donde también nosotros podemos ver de que Jesús se maravilló al ver la fe de ellos, y por eso es que Él hizo el milagro, porque Él dijo, wow, ellos tienen la confianza y la seguridad de que yo voy a sanar a ese paralítico. Yulman, ¿qué te llama así absolutamente la atención? A mí siempre me llama particular y personalmente me gusta igual sorprenderme. No es cualquier cosa que instantáneamente alguien haga un milagro y diga, sabes que levántate, es cosa tremenda. Imagínense ver ahora, que uno pudiera ver ahora, levántate y camina. Es tremendo el milagro que hizo el Señor. Siempre son sorprendentes. Eso me llama la atención. A mí me llama la atención
digamos, la capacidad de esos amigos de amar de tal manera que buscan una forma absolutamente extraña. Claro. O sea, yo me imagino ahora si fuese a sanar o ocurriera esto, viniera Jesús y estuviese aquí y estuviese haciendo la sanación, digamos. Claro. ¿Qué diríamos de una persona que está entrando por el techo? Claro. O sea, están entrando, subieron a alguien enfermo y lo subieron al techo, tuvieron que hacer cálculos y bajar. Claro. Y lo otro que me conmueve, porque me da miedo, yo creo que tenemos que vivir muy, muy aferrados a la mano de Dios, es que el Señor leyó la mente de los fariseos y ellos no fueron capaces de darse cuenta. O sea, el Señor les mostraba a cada momento que Él era el Hijo de Dios, Amén. que Él era el Mesías prometido. Sí, Y ellos estaban tan cegados sí. que no se dieron cuenta. Eso es interesante, ¿no? Porque nosotros a veces los sábados decimos, ¿será que puedo visitar a este enfermo? ¿Será que puedo llevarle este medicamento? Pero es sábado. ¿Será que me puedo trasladar para allá? No, yo debo de repente de ir a la iglesia, ¿no? Aquí vemos cómo la fe de ellos, su amor, los movió a un acto de decir, bueno, yo voy a ayudar a esta persona, yo voy a ayudarla llevándolo a Cristo, porque es el único que lo puede restaurar. Entonces vemos que la fe es más allá de palabras, más allá de acciones o de reglas o de estar metidos en una iglesia, porque el venir a la iglesia es importante, ojo. Más allá de todo eso, lo importante es lo que nosotros estamos haciendo por la humanidad. Fíjate que ellos era pendientes, está sanando. Mira, está haciendo esto, está haciendo lo otro. Hoy es sábado, no se puede. No, lo importante es que nosotros entendamos el sentido del sábado, que es amar a Dios, obviamente adorarlo, pero eso se tiene que repercutir en mis acciones de amar al prójimo también y de hacer cosas y ayudar al prójimo. Claro, Dayana, ahí es importante. Hay una frase secular que dice: los árboles no te dejan ver el bosque. Eso era lo que le pasaba a los maestros. Estaban fijándose en las cosas que no eran. Y bueno, la palabra había sido clara, se había profetizado acerca de esto, que ellos iban a ser guías ciegos, que no iban a ver con sus ojos y no iban a oír con sus oídos. Había venido el Mesías, el Hijo de Dios, y ellos no lo habían entendido. Fíjate qué importante lección. ¿Qué lección, por ejemplo, uno puede sacar en este momento para nuestras vidas? Que si vemos cómo ellos respondieron ante la venida de Jesús física, nosotros hoy podríamos estar respondiendo de igual manera la presencia espiritual de Jesús en nuestras vidas. Claro. Y nosotros podríamos no estar reconociendo y conociendo verdaderamente al Dios. Perfecto. Porque estamos fijándonos en las cosas que no son correctas, no en las cosas esenciales, espirituales. Claro. La palabra dice: contra el espíritu no hay ley. Contra el espíritu no hay ley. Sino no estamos fijando en las cosas espirituales, sino en las letras. Dayana, súbete un poquito más la acá. Ajá. Tu La pantalón corbata, está falda. muy corto. Mira, yo les voy a contar una historia. Sí. La voy a contar así. Había un diácono y un hermano le dice al diácono: oiga, dentro de la iglesia aquel joven está con gorro y no honra que estamos en la presencia de Dios. ¿Usted podría sacarlo? Y el diácono pensó: bueno, si yo tengo que sacar a aquel por la gorra, yo tengo que sacar al hermano por lo que guarda en su corazón. Claro. ¿Sí o no? Claro. Tengo que sacarlo a los dos, ¿ya? Pero si uno se pone a pensar, a ver, ¿el resto de la congregación cómo está? ¿Está con gorra? No, se va a contaminar la iglesia por el joven que está con gorra. La gente lo tiene claro, Claro. en ese aspecto particular. Entonces, yo tengo que pensar un poco más y tengo que pensar con misericordia Amén. y no con sacrificio. Amén. Misericordia. Yo digo, tal vez esa persona está llegando a la iglesia. Yo no puedo pretender que se conozca todas las normas. Claro. Y yo no puedo pretender que él haya ya entregado su corazón de tal manera que quiera venir y rendir culto con reverencia a Dios. Eso lo puedo hacer yo, porque ya lo Yulman, aprendí, pero él no. Eso puede ser incluso una piedra de tropiezo para que la persona no vaya más a la iglesia. Exactamente. Porque se siente rechazado, excluido, siente como que no encaja dentro del grupo. Continúa allí con lo que estás diciendo. Entonces, bueno, es eso la historia y es esa la enseñanza. Lo que tú dices, yo tengo que ver igual y entender, ¿sabe? Yo no puedo ser tan rápido. Hay que tener paciencia, Amén. ver, Sí, observar. es así. Pero eso yo creo que lo hace el Espíritu y un conocimiento de Dios mejor, así como nos lo enseñan estos pasajes. Yo creo que ahí está la clave. Yo Sí. creo que el tener... A ver.
el tener el conocimiento personal, pero la vivencia personal y diaria con Jesús Amén. nos hace mantenernos inteligentes, no actuar con torpeza. A mí me llama mucho la atención. Quería aclarar algo ahí rapidito para complementar, ¿no? En mi caso particular, yo cuando llegué a la iglesia, yo venía con muchas cosas que uno trae del mundo. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo me sentí tan bien, tan acogida, porque no me sentí juzgada ni condenada. Quizás mi maquillaje, la cantidad de prendas que yo me ponía, esas cosas que a veces uno le da importancia cuando está en el mundo, ¿no? La vanidad del mundo, ¿no? Y cuando llegué aquí me sentí que esta iglesia me acogió, me aceptó, no me dijo nada. Y la obra del Espíritu Santo es clave, porque el Espíritu Santo fue el que me fue quitando cada una de estas cosas en mi vida. A mí nadie me dijo, no te pongas, no hagas esto. Y sin embargo, yo sentí que el Espíritu Santo, en la medida en que yo pasaba tiempo con Jesús, me iba diciendo, ya yo no necesito esto, ya no necesito esto, no necesito ponerme esto. El Señor va trabajando internamente y nosotros somos los que queremos trabajar externamente en las personas cuando la obra la está haciendo Dios desde adentro. Es decir, la obra, Dayana, no es de afuera hacia adentro. Eso es lo que queremos hacer. Mira, vamos a cambiarle esto afuera y eso tal vez cambie algo adentro. Claro, eso no funciona así, no es al revés. funciona. Es de adentro hacia afuera. Porque lo que decimos es interesante, lo que tú dices en tu historia en particular. ¿Qué vamos a decir? Que la gente, por ejemplo, de la historia que yo conté, que empieza a venir con gorra. No es eso. Claro. A eso yo le llamo el exceso de interpretación. Claro. No se me vaya para el otro lado. Quiere decir que las personas le vamos a dar, sino que vamos a comprender aquellos casos. Amén. Aquellos casos y no vamos a jugar de manera tan rápida, tan inmediata, sino que vamos a comprender. Entonces, esa persona cuando sea transformada por el Espíritu va a saber la forma correcta de adorar y reverenciar a Dios. Yo creo que tenemos que cuidarnos de no tener actos fariseicos. Sí, eso es la clave. Los actos fariseicos siempre destruyen, Sí, siempre hacen daño y a veces no nos damos ni cuenta. Lanzamos una frase, lanzamos una palabra y no nos damos cuenta cuánto puede herir al otro. sí, es Y verdad. ahí es donde tenemos que cuidarnos. Yo quiero decir algo también allí, ¿no? Esa parte es tan clave lo que usted dijo, los actos fariseicos, porque una de las cosas que mide nuestra relación con el Señor precisamente son los actos fariseicos. Cuando yo estoy tan enfocado en el otro, qué hace el otro, por qué lo hizo, qué sábado, condenar, juzgar, criticar a mis hermanos, es porque yo no estoy bien en mi relación con el Señor. Exacto. Si yo tengo una buena relación con Cristo, si yo me siento bien con el Señor, claro, no es que yo voy a ser indiferente a las cosas que están haciendo mis hermanos, pero no vivo como que pendiente de que todo lo externo esté en orden para que lo interno mío esté en orden. No, yo estoy tranquila y descanso Hay en una eso. cosa que es clave, es cuando nosotros estamos cerca de Jesús. Cada vez que nos acercamos más a Él, más indignos nos sentimos. Y cuando nos sentimos indignos, no nos atrevemos a juzgar al otro. El otro no, porque, Sí, es porque verdad. estoy yo primero. Yo tengo cosas. Claro, yo Mira la tengo. paja que está primero, la viga que tienes tú, Exacto. para que veas la paja del otro. Entonces, en Claro. eso tenemos que ir aprendiendo. Amén. Vamos al día lunes. Sí, ¿ya? para avanzar. ¿Qué pasó con Leví? Hermana Dayana, ¿qué le parece si nos cuenta la historia de qué ocurrió con Leví? Ya, aquí la encontramos en Marcos 2, 14 al 17, que al pasar vio a Leví y Jesús y le dijo, sígueme. Y dice que aconteció que él estaba, vieron a Jesús que estaba sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Leví, que sabemos nosotros que era llamado como Mateo, que fue el que escribió uno de los evangelios, era un publicano, era un cobrador de impuestos, era considerado inmundo porque él, a pesar de que era judío, trabajaba para el gobierno romano y cobraba los impuestos, le quitaba el dinero de los judíos y se los daba al gobierno de Roma. Entonces, obviamente, que ellos lo veían como un hombre corrupto, un hombre que se dejaba sobornar, ¿no? Y entonces Jesús se sentó con Leví. Jesús llamó a Leví. Y ellos cuestionaron ese comportamiento de Jesús porque dijeron, ¿cómo es posible que Jesús esté sentado con este hombre, que este hombre es un corrupto, es un hombre que prácticamente que nos está Fíjense que robando el dinero? se decía en ese momento que cuando un publicano entraba a un lugar, todo lo que había en el lugar quedaba Inmundo. inmundo. Sí. Así de Sí. grave era. ¿Ya? Fíjate que era hasta, incluso tiene un rasgo como de espiritismo esto, de Ajá. superstición. Sí.
Que bueno, cuando uno lee la Biblia realmente entiende estas cosas. Qué interesante esto, ¿no? Porque uno puede llegar a pensar de repente, si no lee bien la Biblia, que Dios, cuando dice difícilmente entrará un rico por el ojo de una aguja, quiere decir, uno automáticamente no lo piensa bien, pero uno dice, ningún rico va a entrar. No, pues, dice, difícilmente, pero sí podrá. Mateo era de esa clase, en esa época era como clase media alta o quizás clase alta, porque era un cobrador de impuestos. Sí. Se trabajaba para el Imperio Romano, cobrando los impuestos de la gente, de lo poco que la gente sacaba. Lo que sacaba la gente sembrando en pedregales, por eso Sí. Jesús daba ejemplo, porque Y sembraban en pedregales. y a la aparte orilla. cobraba el impuesto, pero aparte ponía cobro de él, o sea, además Sí. le usuraba. Sí. Usuraba una cantidad de dinero aparte para que le Y a pagaran. pesar de eso, o sea, Jesús, definitivamente a mí me maravilla esta lección porque es transversal. O sea, no importa tu clase social, no importa tu historia personal, no importa si estás sano o si estás enfermo. O sea, Jesús a todos nos recibe. Eso de entrada. Aquí a esta lección. aquí yo lo puse que el enfoque de este día es inclusión y misericordia. Incluye a todos. Los marginados, muestra misericordia, desafía normas sociales y religiosas. Es interesante porque el Señor no hace acepción de personas. Bueno, nosotros estamos aquí, nadie conoce la vida de nosotros, pero para honra y gloria del Señor, aquí estamos siendo restaurados y regenerados cada día por la misericordia y la gracia de Dios. Gloria a Dios. Bien, yo les voy a decir otra cosa que a mí me llama la atención, porque Mateo finalmente escribe el Evangelio para los judíos, porque el Evangelio de Mateo es un evangelio que está escrito para demostrarle a los judíos que Jesús era el Era el Hijo. Mesías. Amén. Que Qué Jesús era el lindo. Hijo de Dios. De hecho, Mateo, a diferencia de Marco, que Marco empieza cuando ya Jesús empieza su ministerio, Mateo empieza a contar la historia de Juan el Bautista, cómo nace de Jesús, la historia de María. Si nosotros conocemos la historia genealogía. de la genealogía también, Claro. es por lo que escribió Mateo. Claro. ¿Ya? O sea, a tal punto Dios puede hacer una transformación en un ser humano. Amén. O sea, si usted que está en la casa, si nosotros que estamos aquí Sí. hemos sentido el llamado de Dios, Dios puede hacer maravillas con nosotros. Amén. Amén. Dios Y que- puede hacer cosas grandes, porque Dios es un Dios de transformación. Amén, amén, ¿Ya? qué lindo eso. Aquí quiero terminar con el 17, porque ahí cuando lo criticaron ellos, que le dijeron que estaba con ellos, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí la clave es, ¿nos sentimos nosotros que estamos sanos o que necesitamos a Cristo Jesús para que nos sane? Ahí es donde está la clave. ¿Cuál es el orgullo que nosotros podemos tener? Ah, no, ya yo estoy sana. Estos están enfermos. Si yo todavía me siento que necesito de Cristo Jesús, yo creo que todavía estoy entendiendo lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Cuando yo me salgo de ese pensamiento, ya yo creo que ya yo no necesito de Cristo Jesús, que ya yo estoy sana completamente de mis pecados, ahí es donde podemos caer en el fariseísmo y en el orgullo Y los espiritual. demás tienen que vivir el evangelio como yo, po. Claro. Así, en ese sentido lo que tú Sí. dices. Oye, y veo las personas que no hacen lo que yo hago, po. O sea, Claro. que no se van a las 9 de la tarde, de la noche de la iglesia, la a las 10. iglesia. Y es que no hay que hacer eso, no. Hay casos en los que hay que hacerlo. Mira, eso que tú acabas de comentar, Dayan, en ese episodio, es interesante. Porque si alguien no se reconoce enfermo, nunca va a ir al médico. Amén. Ese es el problema. Sí. Que nunca va. Incluso el apóstol Pablo dice que Dios le dejó una aguja, un aguijón, que como que le guardaba a él dentro de la humildad. Perdón, lo guardaba dentro de la humildad de entender que él era un pecador que necesitaba del Exacto. Señor. Pero Esa Pablo dependencia. fue el que escribió todas estas Sí. cartas, fue la persona que predicó, que fue para allá, para acá, que fue capaz y estuvo dispuesto a entregar su vida por el Señor. Pero él decía, yo tengo que guardarme la humildad porque hay cosas que todavía yo no he mejorado. Si alguien no reconoce su condición de enfermo, en este De caso pecado. pecado,
es la enfermedad espiritual Amén. de fondo de nosotros, no puede ir al médico, el médico no lo puede tratar. Claro. Y el Señor es, yo siempre lo he dicho, y el Señor es respetuoso. El que no lo deja entrar en su vida, Él no entra. Él toca la claro. puerta. Si yo se la dejo cerrada, no entra. Pero si yo se la abro, bienvenido y entra y come y cena. Siéntate en la mesa conmigo como un amigo, como alguien cercano a mí, por favor. Él vino Miren, con los los pecadores. fariseos le tenían, tenían categorías para los pecadores y los publicanos estaban al final. O sea, era Eran como los peores de sí. todos. Sí, eran, Imagínate. no, los publicanos no tenían derecho a nada. Ahora, ¿a quiénes nosotros consideramos publicanos hoy? Buena pregunta, porque ya no tenemos publicanos. Bueno, de pronto podríamos encontrar, pero ¿a quiénes nosotros le cerramos la puerta y decimos a estos no? No hay No, sabes forma que no que hay, el Señor. claro. ¿Quiénes son? Que me he preguntado yo en mi vida a quién considero publicano que para darme cuenta, en vez de alejarlo, hacer una oración por él, Claro. pedirle a Dios por él. Es que yo creo que ahí es donde está la clave, donde nosotros hemos tenido una experiencia, primero porque los primeros publicanos fuimos nosotros, los primeros pecadores, los que estábamos renegados, los que prácticamente nacimos en esta condición de pecado, pero hemos sido tan bendecidos al ser restaurados por Jesús, que ahora yo puedo ver en cualquier persona que esté en cualquier cantidad de pecados, un alma preciosa para Cristo. Puedo ver en cualquier ser humano que el poder de Dios es capaz y es suficiente, su gracia y su misericordia para restaurar a cualquier ser humano. Tenemos nosotros esa visión de ver a cualquier persona en pecado, cualquier persona que esté en una condición horrible y decir lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer también con esa persona, Claro. tener esa Y seguridad. lo puedes hacer con propiedad, Con porque propiedad. tú viviste esa experiencia contigo. Amén. Acá el título de la lección habla acerca del ayuno y es interesante Sí. ese punto también. No sé si tú ibas a llegar en algún momento a ese punto, Sí. pero dice, el llamado de Leví, la pregunta acerca del ayuno. Entonces llega un momento en que Jesús está comiendo, sentado con ellos y los maestros de la ley que dicen, oye, pero aquellos ayunan. Mira el punto interesante. Los discípulos de Juan, de quien Jesús dice que no hubo profeta como él, estaban ayunando. Entonces la pregunta es, entonces, ¿estaba mal Juan que les enseñaba eso a sus discípulos acerca del ayuno? Eso a veces de repente es interesante. Y lo otro es, ¿por qué entonces ellos no tenían que ayunar y por qué los otros estaban ayunando? Exacto. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Yo particularmente aquí veo que ellos estaban tan interesados en cumplir con el ayuno, porque creo que en aquel momento se había establecido en la ley de Moisés que se debía ayunar una vez al año, ¿no? Ellos habían establecido unas nuevas normas que era 2 veces por semana, no sé cuántas veces por semana, y estaban tan interesados en el ayuno que perdieron de vista de que Cristo estaba allí. Nosotros a veces podemos estar ayunando con hambre, no comemos, pero de verdad estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida, tener una comunión verdadera con Jesús, o hemos perdido eso solamente por hacer el ayuno, porque tengo que cumplir con este ayuno, porque me tengo que morir de hambre para supuestamente ganar la atención del cielo, cuando lo más importante es que yo pueda conectarme espiritualmente con Cristo Jesús, sentir su presencia. Ahora, ellos, Jesús le responde de una manera increíble, porque Jesús le dice, bueno, ellos, déjalo ayunar a ellos, pero los míos no están ayunando porque están con el novio. No, nadie ayuna cuando está invitado a una boda, cuando tiene que ir a una fiesta de boda, porque ellos estaban con Cristo. ¿Cómo iban a ayunar si estaban celebrando que estaban con el Mesías? Claro. Pero llegaría el momento en que ya no celebrarían, llegaría el momento en que tendrían que ayunar. Y ese, déjalo, le dice, Jesús no se va con ellos con ataques, sino que les responde de manera muy, muy inteligente. Les vuelve a decir ahí que es el Mesías, porque cuando les dice que llegará un momento en que ellos van a tener que ayunar, le está diciendo que el novio será quitado y que van a sufrir. Ahora, Ahí hablamos de las ilustraciones del remiendo del de la nueva, remiendo, ¿no? claro. Ahí es donde iba. Ajá. Porque ahí Jesús les dice de nuevo 2 historias. ¿ya? Les dice el vino
cómo se va a poner vino en odres viejos, y además les dice que la ropa nueva no se puede remendar con ropa, no se le puede poner un parche, digamos, nuevo a una ropa vieja porque se echa a perder. Claro. ¿Qué querría decir ahí Jesús? Es maravilloso eso, porque yo pienso en eso de una manera. ¿El ayuno para qué era? El ayuno era una actividad para que las personas buscaran plenamente a Dios. El ayuno no solamente era de alimento, Claro. era de todo lo que distrae tu mente. Claro. Hoy, en nuestra época, hay más distracciones mentales incluso que el mismo alimento. Para ellos no. Ellos no tenían celular, no tenían distracción, no tenían entretenimiento. El ayuno era para buscar a Dios, pero lo tenían al lado físicamente. Y no lo vieron. Entonces, cuando él habla acá de que nadie echa vino nuevo en odres viejos, es como ustedes están buscando a Dios por esa vía larga y ellos Yo me estoy tienen aquí. aquí. Pero si estoy acá, ¿cómo vas a ayunar? Esa es la verdadera respuesta. Pero si yo estoy acá, Dios está acá. Dios está Sí. aquí, en físico, lo puedes tocar. Acá está Dios. Entonces, él les decía, oye, ¿quién era el que estaba acá? Los patriarcas, Sí. los que ustedes citan, Abraham, Jacob, Moisés, todos ellos desearon ver este día y acá estoy y ustedes van a ayunar. Entonces es una cosa de sentido común. Una de las cosas que más muestra Jesús a lo largo de los evangelios es el sentido común. Cómo uno debe tener sentido común. O sea, sabe interpretar. Sí. Cuando yo me vaya, ahí vas a tener que ayunar y buscar Dios, la presencia de Dios de manera espiritual. Pero hoy me tienes en físico, me Aquí. puedes palpar. Entonces, ¿cómo vas a ayunar? Aquí yo puse, las enseñanzas de Jesús no eran compatibles con las estructuras religiosas ni las tradiciones vacías que ellos estaban llevando en ese momento, ¿verdad? El Evangelio de Jesús trae siempre algo nuevo a nuestra vida, algo transformador. No puede ser restringido por estructuras religiosas ni tradiciones humanas. Y para terminar, debemos estar abiertos a recibir y a vivir la nueva vida que Jesús nos ofrece. Amén. Amén. Pasamos al sábado porque ya, pues, se nos sí, está acabando sí, las nos horas y hay está que tocar sí. ese punto. Y yo quiero además que veamos la historia de sándwich, así que pasemos al sábado rápidamente. Ya. Ya habíamos hablado del sábado, ¿ya? Claro. Habíamos comentado que Sí. era el Señor del sábado. Ahora, ¿qué historia cuando los discípulos van con Jesús, van caminando por un territorio donde había trigo y hacía hambre, sacaron trigo, lo limpiaron un poco, se lo echaron a la boca y comieron? Sí. Y estaban mirando a los fariseos. ¿Por qué Jesús, yo me pregunto, por qué Jesús mejor no les dijo, no coman ahora, coman un ratito más, demórense que están mirándonos Lo estos cuestionaron, fariseos? No, sí. pero los dejó que lo hicieran Sí. y Claro. comieron. Y ellos inmediatamente fueron a reclamar, ¿ya? Sí. Le fueron a decir, oye, ¿cómo? ¿Por qué tus discípulos están comiendo y haciendo esto en sábado? En Está sábado. prohibido, Claro. ¿ya? ¿Qué le responde Jesús? ¿Tienes ahí algo? Bueno, yo tengo aquí, él reinterpreta en cuanto a lo que es el principio de la necesidad humana por encima de las reglas. Nosotros en ese momento vemos cómo Jesús, él dice, espérate, esta gente tiene hambre. Entonces, nosotros no podemos, por reglas estrictas, decir, no voy a comer, o no le voy a dar de comer a esta persona, o no voy a hacer esto, porque el principio de la necesidad humana siempre prela. Y él muestra el precedente bíblico y hace mención a David, que cuando él tuvo hambre, esto aparece en Marcos 2 del 23 al 28, él entró en la casa de Dios, siendo Abiatar y sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición. Y ahí entonces al final en el 28 dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces yo puse aquí, primero, Jesús muestra un precedente bíblico porque él habla de lo que hizo David en aquel momento y para ellos David era una figura relevante. Era el ungido de Dios. El que Exactamente. escogió Dios, el rey de Israel. Ellos querían rey y les dio a David. Exactamente, entonces era muy respetado por Tenía los autoridad. judíos. Ajá, y si lo hizo David, entonces muestra el precedente. Segundo, resalta el principio de la necesidad humana. También explica el propósito del sábado, porque él dice, aún el Señor, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y para cuarto, afirma su autoridad divina sobre el sábado. En este día me parece que es súper clave esta parte. Ahí hay dos cosas interesantes. Tú lo comentabas. Si David, que era el rey humano y corruptible de Israel, el rey de reyes eterno de Israel, que figuradamente significa el rey
de esta tierra completa, de todas las cosas, pero venía de allí, del pueblo de Dios, el que escogió Dios, por eso se le llama Rey de Israel. El Rey de Reyes de Israel, el Señor Jesús, cuánta más autoridad no tenía. Otra cosa interesante, Dayana, que está conectado con el día anterior lo que comentábamos. Sí. O sea, tenías ahí a Dios, ¿cómo lo ibas a buscar en ayuno? Claro. Estabas caminando con Dios uno los sábados que viene. ¿Qué venimos nosotros? ¿Qué estamos acá de temprano? A buscar a Dios. buscar a Dios. Ellos estaban caminando con Él. Sí. Por tanto, y es interesante que dice la palabra que andando, versículo 23, ellos no se sentaron y se distrajeron y se olvidaron de Jesús que tenían, no, iban andando. Me explico, los detalles son importantes. Ellos iban andando y recogieron espigas y comieron, no se distrajeron de la tarea y de con quién estaban con en Dios. ¿Qué nos enseña Dayana esto en este día? Que no importa que lleguemos a las 6 de la mañana y nos vayamos a las 9 a la iglesia, si no estamos con el Señor de ese día, No sirve. fue otro día, fue un viernes, fue un domingo, fue un lunes, el que, Hay el que no otra nos gusta a cosa, nosotros, fue un claro. domingo. Hay otra cosa que me llama a mí la atención, que en ningún caso se discute la validez. certeza y la validez del sábado, No, po, sino no. de cómo guardarlo. ¿Cómo guardarlo? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Es importante eso, Eso es para nosotros es importante, importante. hermana. Nunca se discutió, oye, sábado, Sí. no, es la validez del sábado. El sábado es un día del Señor, es el día que Dios nos dio Amén. para reposar, para Amén. descansar, para estar con Él. Amén. Por lo tanto, ese día, ¿cómo lo guardemos? Es ahí, Exacto. La interpretación. Es estar con ellos y ellos ya estaban con el Señor de ese día. Claro. En eso consiste, ellos ya estaban con eso. Por eso la crítica de hoy está recogiendo, tenía Está que ver haciendo con la esto, está letra, haciendo- no con la claro. esencia. La esencia es estar con Él. Hoy At- estamos con Él. Aquí en Mateo 23:4 dice, ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es interesante porque el sábado fue hecho para el beneficio de nosotros, de la humanidad, no para que sea una carga para nosotros, sino de un gozo, un descanso, un encuentro con nuestro Señor para Amén. estar más con Él. Lo decía la hermanita Maggie Sí. al principio. Si sentimos que ese sábado comienza a volverse una carga, queremos que termine, que se alargue el viernes y que se corte el sábado. Es interesante eso que lo dice la hermanita, porque suele pasar. Sí. Es importante entender algo estamos haciendo mal porque es para gozo. Pero ¿sabes? También porque yo pienso a veces que pasa eso, porque entonces el viernes y el jueves no lo pasamos con Dios. Entonces de repente el sábado es un choque, porque dice, el espíritu no está entrando correctamente. Es la esencia también de por qué se recibía el sábado, el viernes. ¿Para qué? Para que tú te fueras preparando suavemente a la entrada. Pero ¿sabes qué? Nosotros la preparación tiene que ser todos los días, desde el domingo hasta el siguiente viernes para el sábado. Y debemos estar con el Señor. Mire, no vamos a poder tratar la historia porque ya se nos hizo el De la tiempo, mano- pero el quiero hombre que de la mano hablemos de del sándwich. pecado imperdonable. Ah, Ya. El pecado imperdonable que nos habla la lección. Yo espero que nuestros hermanos y nuestros amigos podamos en algún momento tratar con más detalle este tema. Pero hay un pecado imperdonable que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por el pecado cuando nos preguntan sobre pecado imperdonable? ¿Qué podríamos decir? Aquí yo tengo, ¿en qué consiste el pecado imperdonable? Es llamar a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo. Exacto. Esa parte es interesante. En cuanto a esta historia sándwich, yo había puesto que hay, se dice que es sándwich porque está una historia al principio, hay otra al centro. El pan está al comienzo Exacto. y el pan está al final y hay un Exactamente. acompañamiento al medio. Entonces vemos primero al principio la primera, que es el primer pan, el primer sanduchito que está arriba, habla de la familia de Jesús cuando estaba buscando a Jesús y querían agarrarlo porque lo estaban viendo que él estaba como muy ansioso, trabajando, no comía, estaba como con ese estrés. Después vemos la parte interior que es la que habla del príncipe de los demonios, que pensaban que Jesús estaba echando fuera a esos demonios por Satanás, que él estaba trabajando por Satanás. Ese es el pecado contra el Espíritu Yo creo Santo. que el pecado contra el Espíritu Santo es exactamente eso, darle al Espíritu Santo la categoría del diablo Sí. y cerrar, porque cuando hacemos eso, ¿qué hacemos? Cerramos el corazón. Le ponemos cadena al corazón y le ponemos un candado y no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Aquí hay un pasaje, hermana, rapidito. Lamentablemente, hermana, se nos ha acabado el tiempo, ¿ya? Entonces,
yo creo que es un tema como para comenzar el próximo Sí. sábado a dar una miradita al pecado imperdonable. Hermano Yulman, ¿qué le quedó de esta lección así como aprendizaje? Bueno, para Dayana dejarla? quería leer algo ahí, Dayana. Yo quería si leer quieres algo tú. aquí rapidito que me parece que es clave, ¿no? Quienes temen haber cometido el pecado de de rechazar la obra del Espíritu Santo o lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, muestran con ese temor que no lo han cometido. Si nosotros todavía pensamos, ¿será que estoy cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo? Si tenemos por lo menos ese mínimo de duda, es porque no hemos cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Que nosotros de esta lección podamos entender que el Espíritu de Dios nos guíe Amén. a través de la palabra y de una vida de oración buscando la presencia de Dios. Eso. Cuando uno entra en la presencia de Dios, uno se siente libre de culpa. Amén. Libre, se libera. O sea, uno queda livianito. Amén. Eso es el testimonio del Espíritu en nuestra, porque la revelación no solamente es entregada, sino que es recibida. Uno recibe y eso le da testimonio a uno de que el Señor nos ha limpiado, y esa es la promesa del Señor. Entonces, que eso, un espíritu correcto, nos haga guiar para interpretar correctamente cuáles son las enseñanzas de la doctrina y cómo debemos vivir la fe correctamente. Amén. Cortito, hermano. ¿Qué le quedó de esta lección? Yo pienso que nosotros aquí debemos interpretar que lo más importante para el sábado es tener a Jesús con nosotros, tener a Cristo en el corazón, y que esa tranquilidad, esa espiritualidad, esa conexión que yo tengo con Dios no me va a hacer ver lo que están haciendo los hermanos, no me va a hacer ver ni criticar ni juzgar lo que está haciendo el otro, sino que yo voy a estar tranquila porque estoy en una relación, en una comunión íntima con mi Padre Celestial y tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Gloria Ya, a Dios. Creo que hemos llegado al final de esta lección. Vamos a orar para poder terminar. Hermana Dayana, nos Sí, dirige. oremos. Padre querido, Padre bueno, una vez más, Señor, aquí estamos en este sábado maravilloso, buscando tu presencia, Señor. Nosotros todos los días, no solamente el sábado, la buscamos desde la mañana hasta la noche, Señor. Queremos tenerte en nuestro corazón, queremos vivir y experimentar una relación contigo personal de padre a hijo, una dependencia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en que esta experiencia espiritual crezca todos los días. Y el día sábado, Señor, que nosotros vamos a deleitarnos y descansar en ti, a hacer el bien, ayudar, Señor, y que tenga sentido y visión y propósito para nosotros el guardar tu santo día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Los invitamos entonces al próximo sábado. Lean el capítulo 4 del libro de Marcos, porque la lección de la próxima semana es las parábolas, que no trata muchas parábolas, Marco, pero esta parábola las vamos a hablar. Así que estén muy bien, que tengan un lindo día sábado. Amén. Amén. Muchas Chao. gracias.